Hola y qué gusto darles la bienvenida a este nuevo análisis profundo. Hoy tenemos pues una misión bastante particular y yo diría muy intensa. Hola, sí, totalmente. Es un tema de esos que te obligan a sentarte y prestar atención. Exacto. O sea, vamos a poner bajo el microscopio un documento muy específico que se llama Queruso Mujeres, Restauración Total. Ajá. Y bueno, para quienes no lo conocen, es un manual fascinante que mezcla pues elementos de fe cristiana, pero con una psicología muy, muy cruda, digamos. Sí, es un viaje práctico de 31 días para sanar heridas emocionales. Pero hay que aclarar algo importante. Dime. No vamos a analizar todo el mes, o sea, sería imposible. Claro, nos llevaría horas. Exacto. Nos vamos a enfocar exclusivamente en el inicio, en el día 1. El famoso día 1, que tiene un título que ya te dice todo. Se llama Sin filtros. Y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, tenemos que entender a quién va dirigido este material. Porque no es para cualquier persona que simplemente tuvo un mal día. No, para nada. El manual asume que la lectora es, pues, una experta, pero una experta en ocultar su propio dolor. Qué fuerte. Sí, alguien que usa esta fachada brillante, muy aplaudida por la sociedad, de cuidar a todo el mundo. Y fíjate que el texto no le exige llegar con la vida resuelta. Claro, o sea, al contrario. Al contrario, solo le pide una cosa, que esté dispuesta a mirarse a sí misma con el mismo cuidado que siempre le da a los demás. Lo cual, pues suena lindísimo en teoría, pero en la práctica es una exigencia monumental. Totalmente. Y, o sea, antes de poder entender la intensidad de este primer día, siento que es crucial entender el mapa completo. Sí, ver el panorama. Exacto. Si este proceso dura 31 días, ¿cómo es la arquitectura de este viaje? Porque el manual claramente construye un andamiaje muy cuidadoso antes de lanzar a la persona a la vulnerabilidad total. Pues mira, la estructura es súper metódica. Son 3 etapas fundamentales. La primera, del día 1 al 10, es pura identificación de heridas. O sea, puro diagnóstico. Exacto. Es quitar vendas sin intentar curar nada todavía. Ajá. Luego, del 11 al 21, viene la profundización. Ahí ya se abordan cosas muy densas. El rechazo, la traición, la vergüenza tóxica. Y finalmente, la etapa 3, que es del 22 al 31, es la restauración. Límite, reconstrucción de identidad, perdón, todo eso. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver. O sea, revisando esta estructura, hay un detalle que rompe el molde. Casi todos estos programas de desarrollo personal son de 30 días. Es como el estándar, ¿no? Sí, el reto de 30 días, clásico. Exacto. Pero este tiene 31 días. Y cuando lees por qué, es abrumador. Sí, es un detalle muy, muy revelador. Porque el material sostiene que hay una herida en particular que no puede mezclarse con las demás. Merece su propio espacio. La llaman, y cito, la herida de lo que no debió pasar. Qué frase tan fuerte. Fuertísima. Se refiere a las experiencias de abuso. Y esto lo aíslan completamente en el día 15. Y fíjate, eso demuestra un nivel de cuidado psicológico muy alto en el diseño del manual. Totalmente. Porque reconoce que el trauma por abuso no es, digamos, una herida cotidiana. Al ponerlo en el día 15, justo a la mitad, se aseguran de que la persona ya lleva 2 semanas construyendo herramientas. Claro, herramientas de regulación emocional. Exacto. Porque si le pides a alguien que confronte eso el día 1, podrías generar una retraumatización terrible. Sí, sería irresponsable. Y hablando de ese andamiaje, hay algo que pasa incluso antes de leer el día 1. El pacto. El pacto personal. O sea, es literalmente una página donde tienes que firmar. Con nombre, apellido, fecha. Sí, es un contrato escrito. Y te comprometes a no huir de las preguntas difíciles, a ser honesta. Y esto a mí me generó una duda muy profunda. A ver, cuéntame. O sea, firmar un contrato para un banco o para rentar un departamento es lo más normal del mundo. Pero, ¿por qué al ser humano le cuesta tanta resistencia firmar un compromiso de honestidad consigo mismo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en cómo funciona nuestra mente para sobrevivir. Ajá. A lo largo de los años, cuando alguien sufre, el cerebro construye barreras, narrativas para evitar el dolor crónico.
Y, o sea, esas barreras funcionan. Te mantienen operativa. Exacto. Te permiten ir a trabajar, cuidar a tu familia, sonreír en la calle. Entonces, firmar este pacto de honestidad significa, pues, aceptar conscientemente que vas a desmantelar ese sistema de defensa. ¡Wow! Claro, es como tirar tu propio muro. Exactamente. El cerebro ve esa honestidad como un peligro inminente, porque si admites cuánto duele realmente, pues ya no puedes ignorarlo. La ignorancia ya no es opción. Así es. Y eso obliga a tomar acción. Y muchas veces, ese cambio da más terror que el propio sufrimiento al que uno ya se acostumbró. ¡Qué locura! Pero tiene todo el sentido del mundo. Y esa evasión constante es justo lo que crea el conflicto central del día 1. Sí, el manual ataca esto de frente. Porque no empieza con consejos superficiales tipo, toma un baño de burbujas o gestiona mejor tu agenda. No, para nada. Entra directo con algo que llama el síndrome de la cuidadora. Que es la base de todo este problema, digamos. Exacto. Y para explicarlo, hay una analogía que me vino a la mente estudiando los diagramas de este capítulo que me parece brutal. A ver. Imagina un controlador de tráfico aéreo. Ok, ajá. Está en la torre, concentradísimo, asegurándose de que los aviones de su familia aterricen a salvo, que el vuelo de su trabajo no se estrelle, que las amistades mantengan la altitud perfecta. Todo controlado. Todo perfecto en el radar. Pero hay un pequeño detalle. La propia torre de control se está incendiando. Y el controlador está tan obsesionado con las pantallitas de los demás que decide ignorar el humo que ya ni siquiera lo deja respirar. Es una metáfora perfecta, porque eso ilustra exactamente lo que el manual llama el enfoque externo. Ajá, cuéntame de eso. En el diagrama del día 1, te muestran cómo la energía de estas personas, las flechas de energía, salen todo el tiempo hacia el entorno. Hacia el trabajo, el ministerio, los hijos. Exacto. Y el problema no es que cuidar a la familia esté mal. Claro que no. El problema es que las flechas solo van en una dirección. No hay ninguna flecha de retorno. Y la matemática ahí es simple. Te quedas en ceros. Terminas en un déficit masivo, un agotamiento total del alma. Por eso la meta de este primer día es lograr el enfoque interno. Tomar esa flecha y girarla. 180 grados. Apuntarla hacia adentro. Pero a ver, si regresamos a la metáfora de la torre en llamas, Ajá. si la torre se quema, el primer paso lógico no es agarrar un extintor y disparar a ciegas mientras sigues mirando los aviones de los demás. Claro que no. El primer paso es, literal, soltar los controles, girar la silla, sentir el calor y admitir, oigan, hay fuego aquí adentro. Y esa admisión, ese girar la silla, es el ejercicio central de este día. El famoso escaneo interior. Que es una instrucción súper estricta. Totalmente. El manual te dice, a ver, haz una pausa física, cierra los ojos y hazte una sola pregunta. ¿Una sola? Sí. ¿Qué es lo que más duele dentro de mí ahora mismo? Pero ojo, que aquí el manual te pone una trampa. Bueno, no una trampa, más bien bloquea la salida de emergencia. Bloquea las rutas de escape, exacto. Porque es muy claro en decir, no me importa lo que le duele a tu familia, no me hables de tus finanzas o de tu marido. Sí, te obliga a aislar el dolor. Porque, o sea, el reflejo de una persona con este síndrome de la cuidadora es responder con el dolor de otro. Inmediatamente. Si le preguntas ¿qué te duele?, te va a decir, pues que mi hijo está batallando en la escuela. ¿O me angustia la salud de mi mamá? Exacto. Y el cerebro hace eso porque hablar del dolor de un tercero se siente noble. Y menos vulnerable, claro. Totalmente. Mantiene esa distancia segura. Entonces, al cortar esa ruta, el texto acorrala a la persona. La fuerza a enfrentar ese cansancio existencial o esa soledad profunda que siente, incluso estando acompañada. Es como obligarla a mirar la fractura. Exacto. Pero aquí entra otro concepto del material que me dejó pensando. Lo llaman el filtro de la honestidad. Ajá. Y a mí me pareció, no sé, casi brutal. O sea, pedirle a alguien que ya está agotado emocionalmente que se someta a un filtro tan estricto. ¿Por qué el texto es tan implacable en esta parte? Pues mira, es implacable porque el hábito del autoengaño es fuertísimo. El manual prohíbe usar la típica frase de, bueno, pero no es para tanto. Uf, la clásica. Hay gente peor. Exacto. Esa frase es veneno para la salud mental. Es el mecanismo número 1 de minimización. Es como, y siguiendo con mis analogías, es como ver la luz roja del motor en el tablero del auto. Sí. Y en lugar de ir al mecánico, le pegas una cinta negra encima y dices, bueno, hay gente que ni siquiera tiene auto. Tal cual.
Y el sufrimiento comparativo, pues no paga tu propio fuego. Para nada. Ahora, para balancear esta severidad, el manual hace algo muy interesante usando su marco de fe. Ajá. Introduce el Salmo 139, ese que dice, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». ¿Y eso cómo funciona a nivel psicológico en este contexto? Es clave, porque muchas veces cuando uno piensa en un ser divino examinando tu interior, suena a juicio, a escrutinio moral. A que te van a regañar porque estás mal. Exacto, pero el manual lo reinterpreta por completo. Lo presenta como un diagnóstico hecho desde el amor absoluto. Un espacio seguro. Totalmente. Te dice que Dios no te pide que estés arreglada o que termines de lavar los platos y servir a todos para acercarte, Claro, te invita tal como estás. con todo tu caos. Y eso genera una aceptación radical. Al no tener que fingir perfección, la amígdala en el cerebro, que procesa las amenazas, se relaja. Dejas de gastar energía en sostener la máscara. Exactamente. Es fascinante. Pero bueno, entender esto en la teoría es una cosa y otra muy distinta es hacerlo. Si llevarlo a la práctica duele. Por eso quiero que desempacaremos el método con el que cierra este día 1. El manual lo llama la anatomía de la honestidad. Sí, es un ciclo de sanidad de 4 pasos súper concretos. A ver, vámonos uno por uno. El primero es frenar. Frenar, dejar de cuidar a otros temporalmente. Uy, que suena facilísimo, pero para alguien que es adicto a resolver problemas debe ser como chocar contra una pared de ladrillos. Es que lo es, porque cuando paras, el motor de la fábrica se apaga. Y de repente, en el silencio, empiezas a escuchar cómo cruje el edificio. Empieza el ruido interno. Exacto. Y da culpa. Pero es innegociable para pasar al paso 2. ¿Qué es mirar? Mirar. O sea, dirigir la vista a esos escombros internos. Identificar el dolor real de hoy. Sin irse al pasado o al futuro. Nada, solo el presente. Y luego viene el paso 3, que es confiar. Ahí es donde entra el salmo que mencionabas. Exactamente. Es acercarse a ese espacio de aceptación incondicional. Psicológicamente, es saber que este dolor no te va a destruir, porque hay un contenedor más grande que te sostiene. ¡Wow! Y eso nos lleva al cuarto paso. El último, que, según el material, es la acción más tangible de todo el ejercicio. Nombrar. Nombrar. El manual te pide agarrar papel y lápiz. Tienes que completar una frase exacta. Lo que más duele en mí en este momento es... Y fíjate que dicen que este es el primer acto real de sanidad. Y tiene todo el sentido neurobiológico. ¿Ah, sí? ¿Por qué escribirlo a mano hace la diferencia? Porque cuando el dolor solo está flotando en tu cabeza, está en el sistema límbico. Es como una neblina de ansiedad pura. No tiene forma. Como un gas tóxico en una habitación. Tal cual. Pero al obligar al cerebro a buscar palabras y escribirlas, activas la corteza prefrontal. O sea, el gas se vuelve sólido. Exacto. Se vuelve un bloque que puedes mirar y decir, «Ah, le tengo terror a fracasar como mamá». Al darle nombre pierde ese tamaño infinito. Claro, se vuelve un blanco concreto al que puedes enfrentar. Y el cerebro pasa de estar en modo pánico a modo resolución de problemas. Pero, y aquí el manual hace una aclaración que me parece muy honesta, te advierten que escribir la frase no va a resolver tu problema. Para nada, el problema externo va a seguir ahí mañana. Entonces, si el problema sigue ahí, ¿cuál es la victoria de este día 1? ¿Para qué tanto desgaste? La victoria es monumental. El manual lo resume en una frase. La victoria es ya no huir de ti misma. ¡Qué poderoso! No es arreglar nada todavía. Es tener la valentía de quedarte quieta frente a tu dolor y decir, esto existe y me duele. Y esto, creo que trasciende por completo el manual si lo pensamos bien en nuestra vida moderna. Sí, aplica para cualquiera. Totalmente. Todo el tiempo usamos la productividad o el estar ayudando a otros como una máscara brillante para no enfrentar nuestro propio agotamiento. Así es. Nos escondemos detrás de hacer el bien. Exacto. Y lo que nos enseña este análisis es que la restauración no empieza cuando se va el dolor, sino en el segundo en que dejas de usar el cuidado a los demás como escondite. Totalmente de acuerdo. Es una disrupción necesaria. Y, bueno, para cerrar este análisis profundo, creo que todo esto nos deja con una pregunta súper provocativa para que la audiencia se la lleve de tarea. A ver. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma honestidad, este cero filtros, con nuestro entorno? Interesante. O sea, si las personas a las que siempre les estamos resolviendo la vida supieran realmente que nuestra torre está a punto de colapsar por el humo. No sé, ¿nos dejarían seguir dirigiendo sus vuelos
o por fin se verían obligados a pilotar sus propios aviones? Qué gran pregunta para reflexionar. Con eso nos despedimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.